Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Falta de transparencia, incumplimiento de especificaciones y corrupción son algunos de los desafíos que enfrenta la contratación pública en el país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Contacto con el abogado Sebastián Tipán, él es experto en gobierno y políticas públicas. Vamos a hablar de todo esto que se ha encontrado o se viene ya detectando desde hace meses atrás, sobre todo en contratos públicos que tienen que ver con lo que más necesita el país, energía. El caso Progen, el caso Austral, son ahora el ícono de lo que se podría evidenciar es un caso o son casos de corrupción y de problemas de contratación, porque nadie entiende por qué pagan por algo que no está funcionando. ¿Cómo entendemos esto, abogado Tipán? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches con todos, Hernán, muchas gracias por la invitación. Simplemente una pequeña aclaración, mi especialidad es en Derecho Penal enfocado a políticas públicas de política criminal. Y en este sentido, sin lugar a duda, todo lo que tiene que ver con política enfocada a la prevención de la corrupción. Echa la aclaración. ¿Cómo podemos entender esto? Es importante darnos cuenta que cuando vivimos en una situación de necesidades de cubrir los servicios sociales básicos, como son salud, como son educación, nos vemos sometidos a ciertas condiciones que inicialmente no tendrían que ser así, y por necesidad nos ofertan o nos dicen que mañana van a solucionar el problema de la calvicie con cualquier tipo de solución mágica, y en este tipo de solución y necesidad nos meten procesos de contratación que terminan generándonos graves daños a nivel de la población ecuatoriana, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en este aspecto? Es que se busca procesos de contratación que puedan eludir estos controles que de una u otra manera la ley ecuatoriana de contratación pública delimita, y a partir de esto es que se dan casos como los que usted ha señalado. Después de un año exactamente no tenemos ninguna respuesta sobre qué ha sucedido con los generadores que en su momento se importaron de distintos lugares, y de igual forma el caso más razonado sobre esta plataforma de la empresa estadounidense que iba a tener un tema de sistema asistencial digital a través de la Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué si la Contraloría interviene en el proceso de contratación? Porque eso dicen en los documentos, en los informes, dicen hemos consultado a la Contraloría y la Contraloría está realizando los estudios. Eso dice en el contrato. Y resulta que al final Contraloría hace su auditoría y también detecta las mismas irregularidades, y cuando las detecta ya se han pagado los recursos públicos. ¿Qué pasa? ¿Hay falencias en el personal que tiene que ver con el tema de contratación pública? ¿Hay muchos cambios? No sé, ¿a qué le atribuimos esto? A la final, los funcionarios que tienen conocimiento de estos procesos en la Contraloría tienen documentos. Uh-huh. Y en este adagio popular el papel aguanta todo. Entonces yo como funcionario de la Contraloría me entregas un término de referencia, me entregas unas especificaciones técnicas sobre el producto que dicen que van a contratar, lo contrasto con la normativa y con el proceso de contratación que nosotros estamos estableciendo, y en términos prácticos no habría ningún inconveniente. ¿Qué fue lo que sucedió con el caso de los generadores eléctricos? Es que nos dijeron que venía un producto y en la práctica vino totalmente un producto que no era el que se había llegado a un acuerdo. Entonces, claro, sobre documentos nosotros podemos dar por aprobado o aceptado todo, pero ya en la práctica es lo que un poco nos están afectando directamente, ¿no? Pero hay ministros que visitaron las empresas, aunque ahora dicen que no tienen nada que ver con la contratación. Hay funcionarios que fueron mencionados, hubo allanamientos, y al final nos tenemos que quedar como ecuatorianos mirando todo lo que ha pasado, y tenemos ahí equipos viejos, equipos que no sirven para absolutamente nada y que hay que repararlos encima. Yo creo que no tenemos que quedarnos como ecuatorianos sin hacer nada. Pienso que eso es un mensaje equivocado. Creo que el mismo hecho que ustedes como prensa, como periodistas,
puedan visibilizar todo este tipo de problemas en la contratación pública con presuntos hechos de corrupción, es un paso ya importante de lo que nosotros como sociedad civil tenemos que hacer. O sea, primero no podemos quedarnos callados. Segundo, lo que nosotros tenemos que hacer es exigir que cada uno de los organismos competentes, cuando ya se dan este tipo de problemas, empiecen a actuar. Y en ese sentido, a mí me parece un poco pasivo la actitud que tiene en este momento la Fiscalía General del Estado, con un conocimiento totalmente claro de hechos que después de un año no nos permiten a nosotros sustentar que el contrato, después de 94 millones, de 120 millones de dólares desembolsados, nos ha generado ningún beneficio como país y no se esté haciendo absolutamente nada. Y sí, se han hecho allanamientos. La pregunta es contra quién y cuál ha sido el efecto de estos allanamientos. Es como usted dice, hay autoridades que fueron presencialmente a verificar y no pasa absolutamente nada con estas personas. Entonces, yo considero que lo primero que nosotros tenemos que hacer es denunciar, no dejar de poner sobre la mesa esto que sucede, porque no se tiene que ser experto en sistemas eléctricos o en conexión de energías para darnos cuenta que lo que nos han traído es chatarra, ¿no? Nos estafan y nos miran la cara, ¿no? Lamentablemente, o sea, duele decirlo, pero eso es el resultado de estos últimos contratos. Y también siento un mal precedente de inseguridad jurídica, porque con todos estos problemas que observamos, ya nadie quiere contratar con el Estado. También eso ocurre, ¿no? Del otro lado. Digamos, los que quieren hacerlo bien. Sí, el problema está en que bueno, ahorita yo creo que la situación económica del país para los proveedores del Estado tiene dos caras bastante marcadas. La primera, la que usted menciona, la inseguridad jurídica que podría haber de qué beneficio tengo realmente yo de concursar en un proceso en el que no tengo ninguna garantía. Y después, cuando ya se da este escenario de contratar con el Estado, de venderle productos o prestarle algún tipo de servicio, el problema de no pago a los proveedores estatales. Y claro, en cierto tipo de industrias o en cierto tipo de servicios donde los contratos son realmente grandes, millonarios, el no pago de parte del Estado durante varias etapas puede en muchas ocasiones generar la quiebra de estas empresas. Entonces ya los proveedores también se lo piensan dos veces. ¿Pongo en riesgo mi negocio o mejor me mantengo en el sector privado o buscando otro tipo de mercados que no ponga en riesgo toda una estructura empresarial? Y con toda la experiencia que usted tiene, ¿cree que en estos últimos contratos hubo mala fe de los contratistas? ¿Hubo mala fe o hay responsabilidad total de los funcionarios que tienen que ver con el tema de contratación pública? Honestamente, tenemos que partir de que es una relación bilateral. Yo busco un producto, busco un servicio y en este proceso de negociación encuentro esta necesidad que yo quiero cubrir. Decir que desde el inicio me dijeron que me quieren comprar chatarra y yo sí voy a vender chatarra, ahí hubiera saltado lo que usted dice en la Contraloría. Oigan, vamos a comprar chatarra. Entonces esto no tiene sentido de que continúe el proceso de contratación pública. Yo no me podría adelantar de quiénes fueron las personas que han participado o no han participado en este tipo de negociación, pero sin lugar a duda hay un conocimiento al menos tanto del vendedor como del comprador sobre qué fue lo que se estaba trayendo al país, ¿no? Y no es solamente en el ámbito nacional, también en el ámbito local, ¿no? El tema del metro, el tema del trolebús y tantos otros temas, hasta en los eventos culturales estamos observando esta política de poca transparencia, de incumplimiento de especificaciones, casos de corrupción. Tenemos grandes desafíos que no logramos superar hace años, abogado. Sí, pero yo creo que también la realidad económica del país ha hecho que en gran medida nuestros proyectos, nuestra obra pública venga financiada por multilaterales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, y cuando ingresan los multilaterales de por medio, normalmente los procesos de contratación ya no vienen sometidos a la ley local, sino viene también a ciertas restricciones que te da el multilateral. Y ahí
también hay ciertos controles, cierto tipo de filtro que ya no depende, como usted mencionaba, de funcionarios o servidores públicos locales, sino que ya depende de una estructura burocrática internacional que a veces está deslocalizada. La gente del BID, la gente del Banco Mundial operan de distintos países, funcionarios de distintas regiones. Y esto en cierta medida genera que los procesos de contratación tengan una mayor limitación a que pueda exponerse un riesgo de corrupción tan sencillo como cuando contrato directamente. Entonces, es lamentable porque veíamos hace poco también con el alcalde de una ciudad pequeña de la provincia del Cotopaxi, que habían hecho una contratación para remodelaciones de parques y había sido todo un problema realmente. El caso de Pujilí, dice usted. Exactamente. Entonces, creo que el problema de la corrupción es un problema que afecta a todo nivel, tanto descentralizado como del gobierno central en la actualidad, pero hay que tomar en cuenta algo. Nosotros tenemos que partir de que la corrupción es algo que existe en cada uno de los países del mundo. O sea, no existe país sin corrupción. Es lamentable afirmar esto, pero es una realidad. Ahora, claro, si partimos de esto, podemos decir, bueno, como todos somos corruptos, no importa que haya corrupción. No se trata de eso, sino que mi comentario va a que la corrupción es en mayor medida mucho más proliferable cuando tenemos estados con falta de instituciones. O sea, no es lo mismo hacer actos de corrupción en un país que tenga controles, que tenga instituciones, que haya la forma de generar contrapesos, verificación, que con un estado que realmente se lo maneja como una hacienda, ¿no? Entonces, eso también implica mucho. La corrupción va a depender de la madurez institucional que tenga cada país. Y el silencio, ¿no? El silencio como estrategia de defensa frente a la corrupción, digamos, es claro en países menos pulcros que el resto. El tema es que yo creo que en líneas narrativas o en líneas de comunicación, el tema de la corrupción ahora encuentra cualquier discurso, cualquier narrativa y se lo empieza a justificar por cualquier motivo. Y eso es algo que, claro, en países que tienen menor institucionalidad, estas narrativas terminan siendo los discursos oficiales y termina siendo la idea generalizada. Cuando, si es que no importa la narrativa que yo hago, hay una institución que pudiera intervenir y ejercer las acciones que tiene que hacer para poder reaccionar ante actos de corrupción, o si es que vamos con instituciones que tienen como misión la prevención de la corrupción, esto sería menos incidente. Pero claro, al tener un país con instituciones débiles o con instituciones ausentes totalmente, lo que importa es quién tiene la mejor capacidad de posicionar una narrativa. ¿Estamos preparados para contratar públicamente las necesidades que tiene el país? Yo creo que sí. Porque a la final nosotros somos un país que tiene necesidades propias de nuestro contexto geográfico y tiene necesidades propias de nuestra relación en una globalidad en la cual estamos inmersos por toda la ola tecnológica y por toda la apertura de mercados y fronteras que nos permite en la actualidad la economía. El problema está en que cada vez, y al menos esta es mi percepción, somos menos fieles a las instituciones que están detrás para poder legitimar que esto funcione de forma adecuada. O sea, el otro día, con un dato oficial, alguien me decía que la Contraloría hace 2 años lo único que hizo en revisión de las declaraciones patrimoniales fue de 30 funcionarios en un año. O sea, es impresionante porque, claro, nosotros decimos hay que combatir la corrupción, pero vemos una obligación tan importante como el funcionario público que empieza a ejercer un cargo y dentro de un año tendremos miles de funcionarios en esta situación y solo de 30 se hizo un levantamiento de cuál era su situación patrimonial en contraste con el año anterior. Entonces, claro, ¿cómo podemos nosotros decir que estamos realmente destinando recursos públicos para combatir la corrupción cuando lo básico, lo esencial, no se empieza por hacer, ¿no? Gracias, abogado Sebastián Tipán, muy gentil.
Muchas gracias por la invitación. Una buena noche. El abogado Sebastián Tipán hablando de las irregularidades en el tema de la contratación pública que agravan la corrupción en el Ecuador.